Buenos días, estimados hermanos y hermanas. Que en este precioso día nuestro Dios Padre les dé la bendición de recibir y comprender el mensaje de su palabra y el evangelio de su Hijo amado Jesucristo. Amados hermanos, en cada una de las naciones existe una gran cantidad de personas que se declaran ser ateos. No creen en Dios. Creen que prosperan por sus propios medios o por sus propias fuerzas. Otra gran cantidad se determinan creyentes en Dios, pero al mismo tiempo tienen otros dioses, haciendo idolatría, aún sabiendo que Dios castiga a los idólatras. Léase Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. El resto somos aquellos hermanos creyentes en un solo Dios, creador de los cielos y la tierra, creador de todas las cosas existentes en el universo. Somos creyentes en su Hijo amado Jesús, quien fue concebido por una joven judía llamada María por obra del Espíritu Santo y que hoy es el Salvador de todo aquel que cree en Él como su único Salvador. En Mateo capítulo 3, versículo 17, dice la Sagrada Escritura: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en Juan capítulo 3, versículo 16, las Escrituras determinan el amor de Dios para la humanidad. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio la bendición del libre albedrío, para que cada uno de nosotros escogiéramos el camino del bien o del mal, el camino de la vida eterna o de la muerte. Nuestro Dios Padre demuestra respeto a su creación, permitiendo que tengamos libre decisión de creer fielmente en su Hijo amado Jesús y en su divinidad, conforme al sentimiento libre de nuestro corazón. Dios le dice a la humanidad en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dijo Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice Dios, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios, desde el inicio del desarrollo de su creación, se ha manifestado castigando severamente a la humanidad con un diluvio, cuando ésta se corrompió desde el principio. Léase Génesis capítulo 6, versículos del 11 al 13. Dios no ha cambiado su promesa que le hizo a Noé, de no volver a inundar con agua la tierra por los pecados que cometemos. Él ha demostrado tener respeto a su promesa, pero también dijo que estábamos sujetos a castigos. Los pueblos de Sodoma y Gomorra se sujetaron a acciones pecaminosas, acciones de lujuria y homosexualismo. Dios, con su poder, tomó la decisión de castigarlos, destruyendo las dos ciudades junto con sus moradores, quemándolos con fuego y azufre enviado desde los cielos. En ese tiempo, nuestro Dios Padre
También demostró su justicia inquebrantable, salvando a Lot y su familia, la única familia que le guardaron fidelidad y temor a su santa divinidad en ese lugar. Nuestro Padre Celestial respeta cualquier decisión que tomemos sin ofenderlo, aunque sufre mucho al ver que la mayoría de sus hijos por siglos vienen escogiendo en su andar la maldad del pecado de muerte. Amados hermanos, en diferentes oportunidades y tiempo hay pruebas de manera irrefutable que aquel que se atreve a irrespetar la santidad de nuestro Dios Padre puede recibir castigos de muerte. Muchos personajes reconocidos como figuras públicas a nivel mundial y que han triunfado con éxito. Es el don que Dios les dio para que tuviesen superación en sus vidas. Estas personas, en muchas ocasiones y en público, en medio de la muchedumbre, se han atrevido a desafiar a Dios, faltándole el respeto a su santa divinidad. Estos personajes, por la fama que obtienen, muchas veces los ha llevado a pensar que pueden ofender al Dios eterno que les da la vida, blasfemando y burlándose de su nombre. Los noticieros en su momento dan a conocer las palabras de irrespeto y burla de aquel que se atrevió a blasfemar contra Dios. A los días, con horror, se conoce la muerte trágica del mismo que ofendió al Creador. ¿Coincidencia? No lo creo. Hermanos, en Proverbios capítulo 18, versículo 21, las escrituras con sabiduría te dicen: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos, todo está declarado en los mandamientos para el bien común, que si se cumplieran, el desarrollo social de la humanidad sería diferente. Todos viviríamos comúnmente felices. Pero como dije, también hay castigos para aquellos que desafían las palabras de Dios y respetando los mandamientos que son para el bien de la comunidad del planeta. Es necesario, estimados hermanos, pensar bien lo que vas a decir. La reputación, la carrera, el éxito o el fracaso en las relaciones personales dependen muchas veces del fruto de la lengua. El empresario británico J. Bruce Ismay, el que construyó el barco el Titanic, antes de iniciar su travesía, el 10 de abril de 1912, en una entrevista, Bruce Ismay se atrevió a ofender a Dios con palabras diciendo: ni Dios puede hundir este barco. 11 días después, el 15 de abril del mismo año, el Titanic se estaba hundiendo en el Atlántico cerca de Canadá, pereciendo aproximadamente 1.514 personas producto de la lengua. J. Bruce Ismay no pudo superar la pérdida del Titanic. Se sentía culpable por la muerte de las personas. Entró en una profunda depresión y después murió de un derrame cerebral. Marilyn Monroe, la famosa actriz estadounidense, fue visitada por un pastor con la intención de predicarle la palabra de Dios. Ella lo rechazó diciéndole: yo no necesito a su Jesús. Una semana después,
un 5 de agosto de 1962, fue encontrada muerta en su casa de habitación en Los Ángeles, California, según por una sobredosis de píldoras para dormir, versión jamás confirmada. El reconocido cantante de los Beatles, John Lennon, dijo en una entrevista desafiando a Dios: los Beatles somos más famosos que Jesucristo. Tiempo después, el cantautor murió un 8 de diciembre de 1980 por 4 certeros disparos perpetrados por uno de sus fanáticos a la entrada del edificio Dakota, donde Lennon residía. Ayn Rand, la filósofa y escritora rusa, en una entrevista televisada en 1979, generó controversia y cuestionamientos sobre las creencias y la fe, expresando inexistencia de Dios. Esta mujer solicitó que su ataúd fuera sellado con hormigón y una plancha de hierro para evitar cualquier posibilidad de resurrección en caso de que existiera. Con el tiempo, un árbol cercano a su tumba, con sus raíces vigorosas, desafió el hormigón y la plancha de hierro, dejando al descubierto el ataúd de Ayn Rand, desafiando así a su deseo de permanecer sellada para siempre. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Y usted, estimado hermano, cree que esto es una casualidad? Tancredo Neves, el presidente brasileño que no logró sentarse en la silla presidencial, durante su campaña presumió que había logrado 500,000 votos de su partido. Y en público dijo las siguientes palabras: ni siquiera Dios me podrá arrebatar la presidencia. Hermanos, tenemos que ser sensatos y elegir bien las palabras que vamos a decir, hermanos. No debemos retar a nuestro Ser Supremo. Tancredo Neves enfermó gravemente antes de sentarse en la silla presidencial. Murió un 21 de abril de 1985, asumiendo la presidencia en su lugar su vicepresidente, José Sarney. En las escrituras del profeta Isaías, capítulo 13, versículo 11, Dios dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Hermanos, todo aquel que distorsiona el bien y se opone a la voluntad de Dios está cometiendo un pecado grave, porque rebelarse contra la palabra de Dios, repito, puede recibir castigo de muerte. Hermanos, Jehová es nuestro Dios, es nuestro Creador. Él es dueño de los cielos, de la tierra y de todas las cosas que hay en ella. Así que nosotros le pertenecemos. Él es nuestro Ser Supremo, el que nos ha dado la vida que tenemos. Por lo tanto, debemos honrarlo, debemos estimarlo, debemos respetarlo, debemos reconocerlo como nuestro Creador. El famoso cantante rockero brasileño Agenor Miranda Araujo, conocido como Cazuza, se burló de Dios en una de sus presentaciones en Río de Janeiro. Cazuza, mientras fumaba, tiró el humo al aire y frente a los millones de sus seguidores dijo: Dios, esto es para ti. Meses después, un 7 de julio de 1990, murió de VIH-Sida. Perdió la vida a sus 32 años. Cualquiera puede decir que murió de una enfermedad ya conocida,
pero surge una gran interrogante sobre las coincidencias o consecuencias de los que han muerto por insultar a Dios. La famosa animadora jamaiquina Christine Hewitt, en su programa en vivo, se atrevió a decir lo siguiente. Ella dijo: la Biblia, la palabra de Dios, fue el peor libro escrito en la vida. Tiempo después, en junio, en el 2006, Christine Hewitt murió calcinada en un accidente automovilístico causado por su ebriedad y alta velocidad. No se podía identificar fácilmente el cadáver. Por la forma que quedó calcinada, tuvo que ser identificada por las joyas que llevaba en ese momento. En aquel entonces se vio como un hecho escalofriante. ¿Castigo divino? Yo no lo dudo, hermano. En las escrituras del Evangelio, en Mateo capítulo 12, versículo 34, Jesús dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así dice nuestro Jesús en su Evangelio. Estas figuras públicas a nivel mundial, Dios los bendijo cosechando éxitos por muchos años, pero fueron incapaces de reflexionar, aún poniendo en sus oídos la existencia de un ser supremo. Estos señores, al sentirse en la cumbre, se volvieron arrogantes. Creyeron que podían soltar la lengua ofendiendo a Dios. Creyeron que podían decir y actuar como mejor les plazca, blasfemando contra Dios y su Hijo Jesucristo, sin asumir ninguna consecuencia. El expresidente venezolano Hugo Chávez, en una transmisión en vivo, se atrevió a decir que Dios es un mentiroso, que no existe un enviado y que el verdadero Dios es la voz del pueblo. Después dijo: condeno desde el fondo de mis vísceras al Estado de Israel. Hermanos, no me atrevo a terminar la frase final. Murió un 5 de marzo del 2013 de cáncer en las vísceras. Un 5 de marzo del 2020, un grupo de amigos que vivió una noche de fiesta. Al momento de retirarse y al abordar el coche, la madre le dijo a su hija: que Dios te acompañe. Ella, irónicamente y de manera insolente, le contestó: solo que se vaya en la cajuela, porque aquí no cabe. A los pocos kilómetros tuvieron un accidente donde el carro quedó totalmente destrozado. Fue un accidente donde todos los jóvenes murieron. Los noticieros lo determinaron accidente horroroso. Pero la cajuela, donde dijo la joven que la ocupara Dios, quedó totalmente intacta. Y sorpresivamente, cuando recogieron de la carretera el vehículo y en su momento abrieron la cajuela, se quedaron sorprendidos porque encontraron una cajilla de huevo totalmente intacta. Sigo preguntando, ¿coincidencia? Sigo diciendo, no lo creo. El 5 de enero de este año 2025, la presentadora de Globos de Oro, Nikki Glaser, presentó un gráfico donde estaba escrita la palabra de Dios acompañado al extremo de un cero. Nikki Glaser, de forma burlesca, reflexionó sobre la falta de reconocimiento a Dios, diciendo que la falta del puntaje en el gráfico no es ninguna sorpresa en esta ciudad sin Dios, refiriéndose al estado de California. De esta manera, causó un coro de risas burlescas de todos los cineastas
que se encontraban esa noche participando del evento en el Hotel Beverly Hills, ubicado en Beverly Hills, California. 2 días después, un 7 de enero del 2025 de este año, se desató un incendio forestal en la ciudad de Los Ángeles, California. Muchos famosos perdieron sus casas valoradas en millones de dólares. El incendio finalizó 26 días después, un 1 de febrero del 2025. Destruyó 12,000 casas y otras estructuras, causando pérdidas económicas aproximadamente en unos 8,000 millones de dólares y causando 28 muertes, 28 fallecidos. Sigo preguntando, ¿casualidad? No lo creo. Estimados hermanos, ante todos estos acontecimientos no existe casualidad. Es la presencia de nuestro Creador Dios Jehová castigando a aquellos que se han atrevido a burlarse de su santo nombre. En la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, en Levítico capítulo 5 versículo 17 dice Dios, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabienda es culpable y llevará su pecado. Así dice la Escritura. Al final de la Escritura dice, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Es decir, que aquellos que celebraron la burla y el irrespeto a Dios que hizo Nikki Glaser también son culpables y sufrieron las consecuencias del pecado. Muchas personas famosas han olvidado que no hay ningún otro nombre entregado a los hombres para su salvación, el Hijo de Dios, el que recibió toda autoridad de su Padre, nuestro Salvador Jesucristo. Estimados hermanos, en las Sagradas Escrituras del Evangelio en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo. Hermanos, Jesús se entregó a la muerte derramando su sangre clavado en un madero para rescatar al mundo del pecado y de la muerte, si creemos de verdad en Él. Jesús es el único nombre entregado a los hombres por nuestro Padre Celestial como nuestro único Salvador. No hay otro, es el único camino para conocer la gloria de nuestro Creador. En el mundo en el cual vivimos, es inevitable que alguien nos maldiga. Pero como creyentes, como iglesia de Cristo que somos, no debemos responder con maldición a los que nos maldicen. Todo lo contrario, debemos responder con bendición a los que nos maldicen. El mejor ejemplo de esta conducta es nuestro mismo Señor Jesucristo. Así que, estimados hermanos, tengamos prudencia de nuestra manera de hablar. Eduquemos nuestra lengua. Pensemos bien lo que vamos a decir para no entrar en pecado. Porque Dios tiene el control y todo lo sabe. En Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nuestro Señor Jesucristo nos dice así, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oración, hermano. Oración. Amado Padre Jehová, en el nombre de los que escuchan este mensaje y del mío propio, te damos la gracia por ser nuestro Creador y nuestro único Dios.
Padre que estás en el cielo, gracias por habernos dado a tu Hijo Jesús, para que a través de Él podamos recibir el perdón de nuestros pecados y vivir una vida eterna. Dios Padre eterno, te pedimos que alejes de nuestra mente todo pensamiento mundano, lujurioso y pecaminoso, resguardándonos de toda palabra soez. Dios Todopoderoso, pedimos tu santísima conducción de nuestra vida. Aleja todo mal de nosotros. Bendice nuestros caminos. Bendice nuestros hogares y familias y amigos. Bendícenos con salud. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te entregamos esta humilde oración para que hagas tu santa voluntad. Amén. Amén. Estimados hermanos y hermanas, me ha sido de mucho placer haberles entregado este humilde mensaje de la palabra. Les ruego en el nombre de Cristo Jesús que entreguen esta prédica a todos sus contactos. Tu servidor y hermano Francisco García Ortega, teléfono 506-6484-4141, Costa Rica. Dios Todopoderoso, bendícenos a todos. Hasta la próxima semana.